Buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a los estudios de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán Izcalli. Seguimos con nuestra serie de estudios acerca de Hablemos de la oración, y ahora lo que vamos a hacer es introducir el tema de la oración, de la adoración en la familia, que es muy necesario volver a retomar el día de hoy. ¿Por qué? Porque como nos damos cuenta y sabemos, yo creo que una de las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo y de los medios de gracia, podemos ponerlo de las dos formas, porque la oración nos es ordenada, nos es mandada a todos los creyentes, pero también lo podemos ver como un medio de gracia para acercarnos al trono de Dios. Entonces, vuelvo a decir, ¿no? Tenemos que retomar la adoración en familia, la adoración familiar, la oración. Yo creo que en nuestros días la ignorancia bíblica respecto a lo que es la adoración en familia, es más, voy más lejos, no tan solo la adoración, sino la ignorancia bíblica al respecto de lo que nos enseña la Biblia acerca de la familia, es totalmente perturbadora en nuestros días. Creo, sin temor a equivocarme, que en nuestros días es debido a la falta de la predicación del conocimiento de la palabra de Dios. Pero escucha, no en los púlpitos. A veces en los púlpitos hay buena palabra, buena enseñanza, hablando de las iglesias que predican las doctrinas de la gracia y que predican la verdad de la palabra de Dios. En los púlpitos y en nuestros lugares de reunión hay muy buenos estudios, hay palabra de Dios suficiente, cuando se busca, por supuesto. Pero lo que está haciendo falta el día de hoy es que en cada hogar, cada padre y madre de familia, al menos en los hogares que se dicen creyentes, sean unas verdaderas guías, líderes con sus hijos. Es decir, se tiene y debe de retomar la adoración en casa, en cada hogar. Se les debe de enseñar, se les debe de instruir cuál es el propósito de Dios para la familia. Vean, de acuerdo a las instrucciones, mandatos y preceptos. Mandatos que, si se enseñan, pueden y van a influir muchísimo en nuestros hijos y pueden llegar a ser salvos. Vean, podemos hacer salvos a nuestros hijos si tomamos verdaderamente nuestra responsabilidad. Podemos hacer salvos a los seres más amados, más queridos por nosotros. ¿Cómo? Predicándoles la palabra, enseñándoles, animándoles, dándoles el pan espiritual que es necesario en la vida de la familia, de los hijos.
hoy en día se ha perdido la adoración familiar. El apóstol Pablo decía a su hijo muy amado Timoteo, ¿no?, a este joven que conoció y que amaba como un hijo. Él le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿De quién lo había aprendido? Es lo que vamos a ver. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Vean. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vean, aquí está nuestro punto. Y luego pasa a decir, ¿no?, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que nos interesa aquí es que desde la niñez ha conocido, le han sido enseñadas las sagradas escrituras, en las cuales dice puedes llegar a ser sabio, al menos tener el conocimiento básico para la salvación, que es en la fe en Cristo Jesús. Y a él se le instruyó, se le enseñó desde pequeño, ¿no? ¿Por quién? Bueno, en otra parte de la escritura dice que por su abuela. Este joven fue enseñado por su abuela, por una familiar muy cercana a él. Le instruía, le enseñaba. ¿Cómo? A través de la escritura. Y esto es lo que se ha perdido el día de hoy. Por lo tanto, tenemos que retomar la enseñanza bíblica y reconocer el valor que tiene la familia. Podemos decir que la familia es la principal institución ordenada por Dios. Bueno, por supuesto, empezando por el matrimonio. Es institución divina. Dios creó a la familia para dar orden, estructura a los seres humanos. Sabemos que sin la familia todo se descompone. La misma sociedad civil lo reconoce. La familia es una institución, aún también nacional, social, ¿no? La familia, vuelvo a decir, Dios la creó para dar orden y estructura a los seres humanos, los cuales fuimos creados a su imagen y semejanza. Es así como la familia es el lugar propicio, principal, encargado de enseñar, de preparar e instruir a los hijos. Vean. Y vamos a cambiar lo que muchos piensan el día de hoy. Vuelvo a decir, es la familia el lugar propicio, el lugar especial encargado para instruir a los hijos, para las iglesias, para las comunidades, para las escuelas, para la sociedad y para nuestra nación. Hoy en día se cambiaron totalmente las prioridades, ¿no? Se piensa que se manda a los hijos a la iglesia para que les enseñen. Ah, pues ahí están sus maestros de escuela dominical, ahí están los pastores, ahí hay quien les prepare. No. La instrucción es en casa. Otros más que andan más perdidos todavía mandan a sus hijos, bueno, ahorita ni escuelas hay, ¿no? Pero mandan a sus hijos a las escuelas para que les enseñen. ¿Qué les van a enseñar?
Lo que estamos diciendo es que han evadido, se han hecho a un lado los padres de su principal responsabilidad: instruir a los hijos en el temor de Dios. Y eso se hace y empieza en el hogar. Vean, de esto se trata. Y vuelvo a decir, los hijos, la instrucción principal se da en casa. Papá y mamá son los responsables de enseñar, como dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, ¿no? ¿Desde cuándo? Desde su niñez. Es la preocupación de los creyentes, la responsabilidad principal de papá y de mamá. ¿Por qué? Porque es de esa forma que los hogares cristianos podemos pasar la estafeta a nuestros hijos y descendientes, a nuestra descendencia, ¿no? Y la palabra de Dios dice: por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me he visto, dice, en la necesidad de escribiros, exhortándonos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Me gustó una traducción que dice: amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirlo acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. De esto se trata. Nosotros somos portadores, depositarios de las doctrinas de salvación, no solo para nuestros hijos, sino para el mundo, para la sociedad. Entonces debemos de contender, como dice, debemos de luchar, defendiendo la enseñanza que Dios siempre ha dado a su pueblo elegido. ¿Y dónde empieza esto? Esto no se los van a enseñar en las escuelas, no se los van a enseñar ni en el kinder, ni en la primaria, ni en la preparatoria, ni en la universidad. No se engañen, jamás les van a hablar de Cristo en las instituciones. Entonces, tenemos que hacerlo y enseñarlo en casa. Dios también diseñó la familia para hacer una demostración viva de diversos aspectos de la gloria del Evangelio. Y también para personificar las verdades bíblicas. Vean, Dios manda a las familias de creyentes que sean un ejemplo. Es una familia cristiana que es la única en medio de una sociedad, de un mundo caído, de un mundo perverso, en donde puede ser vista la gloria de Dios y su evangelio, pero también personificar verdades bíblicas. Vean, por eso es que debemos de contender, de luchar fervientemente para ser ejemplo para todos los demás. Si nos damos cuenta, vean, en toda la historia de la redención se expresa o es presentada en términos de la familia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos verlo. Podemos darnos cuenta. La Biblia comienza con el matrimonio de Adán y Eva en Génesis y termina en las bodas del Cordero, donde la iglesia se casa
con el esposo, ahí en Apocalipsis 19:7. La historia del amor de Cristo por su iglesia siempre es representada con la figura de un esposo salvando a su esposa y dando su vida por ella, entregándose por ella, amándola, santificándola y glorificándola. Vean, el apóstol Pablo nos presenta este cuadro cuando ordena a los esposos que amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó, se dio a sí mismo por ella. Vean, Pablo nos enseña que el amor que Cristo demostró en la redención, en la salvación de los pecadores, es el modelo, es el ejemplo en que los maridos, vean, tienen que amar a sus esposas. Vean, ahí están. Y no solo encontramos en las Escrituras el cuadro del matrimonio, sino que también nos enseña las relaciones, vean, entre hijos y sus padres. Siempre en la Escritura vamos a encontrar a nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Al Padre que se compadece de los hijos, al Padre que ora y pide y espera a su hijo malvado, ¿no? La historia del hijo pródigo, un padre lleno de amor que no deja de salir a buscar a su hijo malvado, al hijo que pidió sus posesiones, entre comillas, porque no le pertenecían, pero que el padre siempre estuvo orando y pidiendo por el regreso de su hijo, ¿no? Ahí está la figura del padre. Se nos dice también en otra parte de la Escritura que si nosotros siendo malos, ¿no?, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, con más nuestro Padre, dice, un Padre justo, bueno, santo, lleno de amor y de misericordia, nuestro Padre que está en los cielos. Vean, ahí está la figura padres e hijos, que nos es enseñada ahí en Juan 14:10, en Efesios 4:6, en Filipenses 2:11. Nos habla también de que la familia de Dios es unida, ¿no? Siempre deben de estar en armonía, en coinonía, donde 2 o 3 se pusieran de acuerdo en mi nombre y pidieran una misma cosa, ¿no? Un mismo sentir, un mismo pensamiento. Nos habla de unidad. El Padre tiene un hijo, ¿no? Lo sabemos y lo conocemos porque fue el Hijo que envió a morir por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos habla y nos enseña ese amor de padre e hijo, ¿no? Un hijo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también nos dice que hay hijos nacidos del Espíritu, ¿no? Estos son los hermanos y hermanas, madres y padres en la familia de Dios, ¿no? Los creyentes, la iglesia, la familia de Dios. Todos los creyentes somos miembros de la familia de Dios sobre la tierra, ¿no? Y tenemos la figura muchas veces de esto, ¿no? Ahí en Juan 14, 2, 3, Evangelio de Juan 14, 2 y 3, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿no? La familia. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es
coinonía, el amor, la unidad de la familia, ¿no? Que debe de reflejarse, donde el padre quiere tener unidos, ¿no? A sus hijos amados, siempre en la casa, en el hogar, lo que debe de ser verdaderamente un hogar. Y Jesús da la vida por su iglesia, ¿no? Por su pueblo, por sus hijos, por los creyentes, a fin, dice, de presentarla como una novia adornada para el esposo, ¿no? Y nos habla de las relaciones entre las personas, de la Trinidad, que son una analogía de las relaciones familiares, ¿no? La actividad del pacto de salvación, ¿no? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la triunidad, el pacto de la triunidad, poniéndose de acuerdo en el gran pacto de la salvación. El Padre elige, el Hijo se compromete, viene a morir, a entregarse voluntariamente por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Vean, ahí tenemos, ¿no? La familia celestial. Entonces, como podemos darnos cuenta, ¿no? La Trinidad es la raíz de la que brota el pacto de la redención, trayendo a los hijos desobedientes de regreso a un Padre amante y misericordioso. Los miembros de la familia celestial traen a los hijos e hijas para que tengan comunión con los miembros de la deidad unos con otros. Están trayendo a muchos hijos e hijas a la gloria, ¿no? Según Hebreos 2:10. Y cuando los discípulos de Jesús bautizan a otros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, literalmente los están haciendo, a todos los que están siendo bautizados, los están haciendo miembros de la familia de la fe, miembros de la familia de Cristo. Es cuando adoptamos el nombre de Cristo, ¿no? Al ser bautizados, estamos siendo recibidos en una nueva familia, ¿no? Por eso es que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Una nueva familia. Aún los que han dejado padre, madre, hijos y hermanos por ser dignos y pertenecer a esta familia. Ahora, vean. Se dan cuenta todo lo que representa, ¿no? Y muchas cosas más, como vamos a ir viendo a través de esta serie de estudios. Se dan cuenta por qué la familia es atacada por el enemigo de nuestras almas, por Satanás, por el diablo. ¿Por qué el afán del diablo de acabar con esta institución? Y esto es desde el principio, porque Satanás es el enemigo de los creyentes. Desde el jardín del Edén, el diablo comenzó sus ataques contra la palabra de Dios, pero afectó directamente a la institución del matrimonio. Vean, y el fruto del matrimonio creado por Dios, es decir, la familia. ¿Cómo es que perjudicó? Bueno, lo primero que vemos es a la serpiente, el diablo, engañando a una mujer, a una esposa. Vean, ahí está, engañando a Eva, convenciéndole de que Dios no era bueno y llevándole a menospreciar su palabra, cambiando la verdad por la mentira.
engaño y error por la verdad. Pero también tenemos la responsabilidad de Adán, el marido Adán, no protegiendo a su esposa que era vulnerable. Dice la Escritura, vaso más frágil. No crean todo el engaño del feminismo, ¿no? Que mujer y hombre son iguales. No, vaso más frágil. Y ese es el engaño del mundo en la actualidad. El veneno mortal del pecado entró de esa manera al mundo. Y vean, creemos que fue el primer pleito matrimonial. Por supuesto que sí. ¿Cómo? Cuando fueron confrontados, ¿qué fue lo que dijo la mujer? Vean, la serpiente, ¿no? Echándole la culpa a la serpiente. La serpiente me engañó. Y cuando le dijeron, ¿y Adán? ¿Qué dijo? La mujer que tú me diste. Echándole la culpa a Dios, al Creador. Vean, el primer pleito matrimonial, ahí está metido de por medio Satanás. Las acusaciones, ¿no? Los reproches. Y después, por supuesto, vemos el amargo fruto de este pecado, reflejado en la primera generación de los hijos. ¿Cómo es que vemos este amargo fruto del pecado? El primer hijo mayor matando al primer hijo menor. Vean, ahí está, otra vez, el diablo metido de por medio del orgullo, de la soberbia, la envidia de que el presente, de que la ofrenda presentada por Abel fue de grato olor ante Dios. No se aguantó su hermano y le mató. El primer asesinato, y fue entre familia. Y vean, de esa forma el diablo sigue luchando tremenda, fieramente, tratando de acabar, de destruir a las familias, a la familia como institución divina. Y entonces nos damos cuenta por qué el diablo hace esto, porque no le gusta el amor, la comunión en familia. Recordemos que Satanás es el ser más envidioso de la historia. Y es por eso que odia a la familia, odia al Evangelio, odia a Jesucristo, odia lo bueno, lo justo, lo santo. Y está empeñado en destruir esta institución. Lo vemos hoy en día a través del aborto, del homosexualismo, toda la agenda LBG y anexas, ¿no? Etcétera, etcétera y etcétera, porque cada día le añaden más tonterías. El diablo empeñado en destruir a la familia. Y veamos por qué. Veamos por qué. Un matrimonio estropeado proyecta un evangelio fracasado. Un marido sin amor y egoísta, soberbio y jactancioso, declara una fe sin amor. Y dice mentiras acerca del amor de Cristo por la iglesia. Cuando alguien solamente conoce a un marido déspota, prepotente, y le dicen del amor de Cristo por su iglesia, se le hace difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa pobre mujer nunca ha tenido un marido que le ame, que le respete, que le cuide. No puede haber conexión entre el amor de Cristo y su iglesia, el esposo. Una esposa rebelde representa la falsedad de una iglesia. Vean, representa más una iglesia antinomiana que no quiere someterse a la ley, a los preceptos de Dios.
Un hijo rebelde refleja un hijo malvado de Dios. Y el diablo siempre está tratando de que esto sea. Un padre prepotente y sin amor, sin misericordia, sin cuidado por los suyos, sin proveer para las necesidades de los suyos, jamás servirá de ejemplo de nuestro buen Padre que está en los cielos. Vean, el diablo sabe dónde atacar y por dónde empezar. Sabe que la iglesia, la sociedad, es más saludable cuando prospera la vida familiar, cuando se predica la palabra de Dios y por supuesto cuando se obedece. Y el mundo entonces así es transformado, bendecido, cuando los padres de familia asumen su posición de guías y pastores en su hogar, cuando el padre es profeta, sacerdote y rey en su casa. Así como la iglesia es columna y baluarte de la verdad, la familia bíblica puede ser salvaguarda del evangelio de Jesucristo. Vean, es un campo fértil para la evangelización. La familia que se instruye en la palabra de Dios. Entonces, no nos sorprenda que el diablo odie y quiera acabar con las familias. ¿Por qué? Porque es enemigo declarado de la familia y de los propósitos de Dios para con ellos. Se nos fue el tiempo, es un buen tema, es un excelente tema para la actualidad. Les invitamos a que lo escuchen, se instruyan y que la palabra de Dios nos guíe como familias. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por este gran tema. Pedimos, Señor, que tú pongas el deseo, el anhelo en las personas que están escuchando, en las personas que están oyendo estos estudios, que verdaderamente se interesen por saber cuál es tu voluntad y después de conocerla, ponerla en práctica en su familia. Y que sea para tu gloria, Señor, que haya en nuestro querido México familias fuertes, iglesias fuertes, porque eso hace un país fuerte y temeroso de Dios. Que podamos, Señor, desde nuestros hogares, poner nuestro granito de arena para transformar este mundo caído. Te lo pedimos, Señor, para tu gloria. Y te damos las gracias por todo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias por su asistencia. Les invitamos el día miércoles, viernes 7:30 y el domingo a las 12 del día. Recuerden que a partir del primer domingo de septiembre, con la ayuda de Dios, nos reunimos de nuevo en nuestro local. Hasta luego.